Buenísimo, buenas tardes todo el mundo, bienvenidos a Ture Inteligencia Lúdica. Bueno, un gusto para mí presentar hoy una invitada. Vamos a tener una conversación que yo espero de todo corazón sea muy interesante acerca de la epigenética. Bueno, la persona que me acompaña es Patricia Fernández, ella es de la ciudad de Bahía Blanca, es licenciada en bioquímica y es magíster por la Universidad Favaloro en... ahora vamos a ver cómo, porque son 4 palabras y decirlas en el orden correcto es difícil. Psiconeuroendocrino inmunología. No sé si lo dije en el orden correcto o no, pero buenas tardes, Pati, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. No sé si se me oye. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Mis títulos son, el de grado es bioquímica y el de sin el licenciado, digamos. O sea, el título es una Bioquímica. cuestión de la nomenclatura de los títulos. Y además mi título de posgrado es magíster en psico-inmuno-neuro-endocrinología. Ahí está. Bien, sabía que es realmente que hay que prestar mucha atención para poder decir todas esas, ya acordarse las 4 palabras y luego decirlas en orden. Bien, no sabía que los licenciados, perdón, que los bioquímicos, al igual que los médicos, no son licenciados, va de derecho viejo la profesión que ejercen, la formación que tienen. Bueno, para los que, con Patricia yo ya soy conocido, es una persona a la que admiro mucho por su trabajo, y hoy está en uno, o sea, para los que no lo sepan, yo tengo 2 canales, uno es Touré Inteligencia Lúdica, por el cual hoy estamos saliendo, y el otro se llama Recuperar el Territorio, que es el canal donde abarcamos temas por fuera de lo que tiene que ver con juego y educación infantil. Patricia ha sido invitada en otras ocasiones, es una persona extremadamente formada, que sabe muchísimo, un conocimiento muy sólido en todo lo que es el análisis de la pandemia que estamos viviendo desde el pasado marzo del 2020. Con una posición extremadamente lúcida, clara, Patricia entiende y comprende el porqué de tantas cosas que salen mal en los test PCR. Patricia, por su formación, ha estado estudiando por qué dan tantos falsos positivos y también ha sido una persona que ha seguido muy de cerca todas las publicaciones que comenzaron en Wuhan y ha ido notando aquellos puntos que no están tan bien atados. Así la conocí, esa fue la primera vez que conversé con ella, conversaciones que están en el otro canal, y a partir de esa conversación empezó a rondar un tema, un eje temático que no tratamos y que es el cual hoy vamos a tratar, que tiene que ver con la epigenética. Como ustedes saben, en este proyecto Ture es una plataforma de entrenamiento y fortalecimiento para los padres en todo lo que es crianza y juego infantil. Entonces, Pati, bueno, nosotros empezamos a hablar, tocamos este tema de la epigenética, es el complemento no sé, ¿cómo lo definimos, Pati? ¿Qué es? A ver, empecemos a conversar. Contanos un poco de epigenética, este concepto, de qué se trata. Bueno, muchas gracias, Manuel. Es una pequeña aclaración que quiero hacer. Hay algunas universidades que todavía entregan el título de licenciado en bioquímica. Por Bien. ejemplo, la doctora Roxana Bruno es licenciada en bioquímica. Pero en realidad esto, y la universidad donde yo estudié también, cuando yo entré a la universidad, otorgaba el título de licenciatura en bioquímica. Pero, ¿qué pasó? Que como no era reconocido en todo el país, era como si yo te digo, hay una universidad que te da el título de licenciado en medicina. Ujú. Pero bueno, pero el plan de estudio es el mismo que de medicina, entonces no es conveniente cambiarle el nombre a las carreras. Ujú. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, uno de nosotros va a trabajar a la provincia de Salta, va con su diplomita, con su titulito, y le dicen,
¿qué es licenciado en bioquímica? ¿O qué es licenciado en medicina? Entonces eso traía muchos problemas y había que hacer unos trámites bastante engorrosos para poder trabajar, por ejemplo, en un laboratorio de análisis clínicos. Y bueno, y ahora nos vamos a nuestro tema de hoy, que es muy bonito, y que es la epigenética. La epigenética es una ciencia nueva. ¿Qué significa epigenética? Epi quiere decir por encima de, y genética son los genes. Es decir, que es una ciencia que estudia cómo se regulan los genes. O sea, los genes nuestros eh, forman parte de una cadena larguísima, de una molécula ADN, ácido desoxirribonucleico. Que si nosotros vemos dónde está ubicado ese ADN, bueno, ese ADN está dentro de nuestras células y está enroscadito en una especie de subcompartimiento que se le llama un compartimiento ultracelular, porque está dentro de la célula, que se llama núcleo. Entonces ahí todo enrolladito está el ADN. ¿Por qué digo todo enrolladito? Porque si yo lo saco de ahí y lo desenrollo, eso mide casi 2 metros. O sea Claro, que nosotros tenemos esa molécula, la tenemos en todas y cada una de nuestras células que conforman nuestro cuerpo. Salvo raras excepciones, como por ejemplo los glóbulos rojos que no tienen núcleo, entonces no tienen ADN ahí. bien, Pero el resto de las células sí tienen núcleo, las plaquetas tampoco tienen núcleo, por ejemplo, son elementos formes de la sangre, ¿no es cierto? Pero el resto de las células sí, y cualquier célula que yo tome de una persona, puede ser de acá de la boca con un hisopito, acá la mejilla podemos hisopar, y ahí obtenemos células que tienen el ADN sin invadir, sin ser invasivos con esa persona, ¿no es claro, cierto? exacto. Tomamos una muestra. También sirve cualquier otra muestra, pero bueno, ya va a ser un poquito más invasiva. O también, por ejemplo, el bulbo de un cabello. Si uno saca un cabello y tiene el bulbito, ahí también hay células que tienen el ADN. Pero ahí ya le tendría que arrancar algún pelo Claro. al paciente, ya lo estoy invadiendo, ¿no es cierto? O pincharlo y sacarle sangre. Bueno, entonces se pueden obtener, cualquier muestra que yo obtenga de células del cuerpo, tiene el mismo ADN de esa persona. Bien, ¿Eh? bien, Y nosotros tenemos ADNs diferentes entre las personas. No es una gran diferencia, pero hay unas diferencias. bien. Ese ADN es una especie de mapa o de plano, es como un plano necesario para construir cualquier edificio, digamos. O sea, yo si quiero construir un edificio, tomo esto y esto del plano, ¿no es cierto? Y lo construyo al edificio. Si yo quiero construir otro edificio, bueno, tomo a lo mejor cosas en común de y cosas diferentes y construyo otro edificio. Y eso sería cada una de las personas en este caso, que nos estamos refiriendo a las personas. Pero las plantas también tienen el mismo principio, los animales, las bacterias, o sea, los microorganismos también, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pensábamos, en los años 80, cuando yo estudié, pensábamos que el ADN daba órdenes. O sea, que desde ahí adentro del núcleo, donde está, es como que está bastante escondido. Adentro de la célula está bastante escondido, porque tiene la membrana del núcleo, tiene todo el citoplasma alrededor, y tiene la membrana de la célula también alrededor. O sea, que está como ahí muy, como, a veces diríamos incomunicados, o que le llegan las noticias un poco tarde. Entonces, claro, nosotros pensábamos, ¿cómo es que el ADN da órdenes, por ejemplo, cuando cambia algo
en el exterior? ¿Cómo le llega esa información? ¿Cómo hace para saber qué es lo que tiene que hacer? Bueno, entonces pasaron los años y bueno, y la epigenética ya estaba surgiendo en aquel entonces. Lo que pasa es que nosotros, los estudiantes, no teníamos acceso a los papers, a los trabajos científicos. Si nuestros profesores no nos imprimían ese trabajo y nosotros lo fotocopiábamos, no teníamos acceso, porque los profesores tenían acceso por medio de todo un sistema de telex que tenían las universidades. Pero solo ellos podían acceder. Distinto es ahora que nosotros tenemos acceso a los papers y así como vos bien dijiste, podemos leer todo lo que originó esta pandemia, por ejemplo, todos los papers de Wuhan, de Christian Drosten, que diseñó la PCR y todo eso. Entonces, la epigenética, ¿de qué se trata? Se trata, o diría mi profesor, el doctor José Bonet, es el ambiente bajo la piel. Es la epigenética. Es decir, que es un principio rector que va a modificar todos los productos del ADN. O sea, nosotros somos productos del ADN. La proteína del pelo, el color de los ojos, la estructura de la piel. Todo esto es producto del ADN. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos muchos más genes de los que alcanzarían para fabricar, por ejemplo, un manual. Hay genes que están escondidos y que no los estás expresando. O sea, lo que se ve se llama fenotipo. Y el genoma, que es lo que no se ve, es el genotipo. Entonces el genotipo es muchísimo más grande que el fenotipo. Lo que se expresa. Bien. O sea, de una cantidad de material, de posibilidades genéticas enormes que tengo dentro de mi gen, yo expreso algunas. O sea, tengo material genético para hacer otras formas, de alguna manera. Exacto. Que por ejemplo se ven cuando uno tiene hijos, ¿no es cierto? Por allí hay una pareja que ambos tienen ojos marrones, por ejemplo, y el niño sale con unos ojos celestes. Bueno, esos eran genes que estaban en los padres, pero que no se estaban expresando en ellos, que se les llamaban, o se les siguen llamando, genes recesivos. Ojos, por ejemplo, es el oscuro, y el color claro queda como escondido, o sea, hay un gen que codifica para ese color de ojos clarito, pero que no se está expresando en esa persona. ¿Por qué? Porque al lado tiene el gen dominante de los ojos marrones, por ejemplo. Entonces esa persona va a tener ojos marrones. Pero el niño, si se juntan el gen recesivo de la mamá, el gen recesivo del papá, y justo ese niño en el sorteo le tocaron los dos genes recesivos de ojos claritos, entonces, y ningún gen de los ojos oscuros va a tener ojos claritos. Bueno, entonces, ¿cómo es que surge la idea de epigenética? Es muy lindo un libro de un biólogo, doctor en biología, lo que se dice philosophy doctor, o sea, es un doctorado en la universidad, ¿no es cierto? Tiene un título de posgrado de doctor. Bruce Lipton escribió un libro que es bestseller, que se llama La biología de la creencia. Porque él, cuando se recibió y estaba haciendo su doctorado, era muy jovencito, trabajaba con células madre y las ponía en unas placas de Petri y las cultivaba.
pero su doctorado fue hacer 3 tipos de cultivos de células. A un cultivo de células le ponía células madre humanas, pero le ponía todo lo que eran factores de crecimiento y factores nutricionales que correspondían al hueso. A otra cajita le ponía las mismas células madre, pero le ponía todo el crecimiento. ¿Y qué Espérame, veía él? Pati, espérame que te perdimos. Cuando empezabas a hablar de la segunda cajita, te me congelaste y recién volvés. Ok, Manu. Entonces, en la segunda cajita ponía células madre, las mismas que había puesto en la primera, y todos los factores de crecimiento para que creciera tejido graso, o sea, tejido adiposo. Y en la última ponía las mismas células madre, pero le ponía todo lo que era factores de nutrición para células musculares. Al cabo de un tiempo, después de incubar bajo unas ciertas condiciones, él miraba bajo el microscopio lo que había obtenido en cada una de esas cajitas y podía constatar que en la primera tenía células de hueso, en la segunda tenía células adiposas y en la tercera tenía células musculares. Y entonces él decía, pero ¿cómo? Si yo a todos le puse las mismas células madre con el mismo ADN. O sea, ¿cómo puede ser que acá tenemos un ojo y acá tenemos un cuello? Claro, correcto. Esa es una pregunta que te iba a hacerte hoy. Digamos, si bien todas las células tienen todo nuestro material genético, las células de la piel no son iguales que la de mis pulmones. Entonces, ahora nos estamos acercando Exacto. a esto. O sea, Exacto. Entonces, es- ¿te esto es acordás que yo te sí. decía que epigenética es el ambiente bajo la piel? Ujú, Que es lo que decía mi profesor José Bonet, un ujú. psiquiatra, que era director de la maestría, muy querido. Y ¿qué pasa? Que en la piel, por ejemplo, en el tejido de la piel, están activados los genes de toda esa hebra larga de casi 2 metros, solamente están activados los genes que se necesitan para la piel. En el hígado van a estar activados solamente los genes que son de la estructura y la función hepática. Y van a estar apagados algunos de los genes de la piel. Y lo mismo con el páncreas, lo mismo con la glándula tiroides, los sistemas. ¿Eso qué quiere decir? Que es el ambiente el que condiciona a los genes que se van a estar expresando. Y eso es epigenética. Bien. Si vamos un poquito más, nos metemos más en el tema, ¿cómo funciona la epigenética? La epigenética, perdón, funciona con grupos químicos que se le adicionan tanto al ADN como a las histonas y también actúan lo que se llaman ARNs de interferencia. Es decir, entre todos estos grupetes químicos, lo que van a hacer en conjunto esas marcas químicas es decirle, bueno, vos sos el gen de los ojos marrones, bueno, vos te expresás en el ojo y yo veo el ojo marrón. O, qué sé yo, un gen de la estructura de la piel, del colágeno. Bueno, entonces le van a decir, bueno, vos te expresás, vos, gen del colágeno de la piel, acá tenés que producir colágeno. Entonces se produce el colágeno. Entonces, Pero es el ambiente lo que le está diciendo al ADN lo que tiene que hacer. bien. No es el ADN el jefe. El jefe es el ambiente. Bien. Y eso se hace a través de un ARN. ¿Las Eso se interferonas hace tienen a algo que través ver de con esto? sustancias químicas. Claro, eso se hace a través de sustancias químicas, Manu. Ahí va. Sustancias químicas, ok. Sí. Bien. Pati, te hago una pregunta.
vos que sabés de esto entonces, ¿qué relación hay o han ido encontrando hasta ahora, por ejemplo, entre lo que es emociones o comportamiento y genética barra epigenética? Exacto, ahí llegamos a nuestro nudo principal del tema. Justamente este libro que yo te digo, La biología de la creencia, apunta ahí. Es decir, nosotros tenemos creencias que se han ido forjando a lo largo de nuestra vida. ¿Eh? Algunas, y también no solamente las creencias, sino el sistema nervioso autónomo, que eso va como en piloto automático. Es decir, las creencias nosotros las hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, especialmente cuando somos muy chiquititos. Especialmente, porque, por ejemplo, hasta los 6, 7 años el cerebro de los niños funciona en una frecuencia que se llama tita, que para nosotros esa frecuencia es la frecuencia de hipnosis para los adultos, ¿no es cierto? Y en esa frecuencia es como que todo lo que yo veo, oigo, todo lo que el ambiente me está proporcionando, lo incorporo en esa frecuencia tita y lo incorporo fácilmente. Si yo lo quiero incorporar fuera de la frecuencia tita, que también en los adultos se da, que nosotros incorporamos nuevos conceptos o creencias, eso como que nos lleva un poco más de tiempo, un poco más de trabajo. Un hábito generalmente se instala en 21 días o más. Por ahí nos lleva meses para instalar una creencia. ¿De qué tipo de creencias hablas, Pati? A ver, pongamos ahora cuando vuelvas, porque te me congelaste otra vez. Entonces uno... Pati, acá estás, ¿Qué tipo volviste. de creencias? Muy Sí. bien. Vamos a dar algún ejemplo. Por ejemplo, cuando éramos chiquititos, seguramente que aprendimos que no tenemos que poner el dedo en la llama de una vela o de una hornalla, no tenemos que tocar el fuego. ¿Por qué? Nos vamos a quemar. Ya sea que hayamos tenido una mala experiencia, o sea, que nos hayamos quemado, porque te podés quemar, ¿no es cierto? Eso es Bien. una creencia. No vamos a ser tan tontos de ir y poner la piel en el fuego. Bien, o sea, Entonces, eso es una creencia, por ejemplo. a ver, dame un segundito. Por ejemplo, o sea, la organización de cierta información del exterior, por ejemplo, los mecheros de la cocina queman, el fuego, esa imagen azul que sale del mechero quema, se construye de alguna manera, o sea, eso es lo que rotulan como creencia, digamos, toda esta información que Esa es organizo. una creencia. Ahí va. Ahí va. Sí. Si nosotros lo aprendimos porque nos quemamos, entonces es instintivo, porque cuando nosotros sentimos el dolor, retiramos o nos alejamos de eso, ¿no es cierto? Todo eso está grabado en una parte de la mente que a veces tenemos acceso y a veces no, que es el inconsciente o el subconsciente de la mente. ¿Qué es la mente consciente? La que estamos usando ahora. Nosotros sabemos que estamos prestando atención, estamos conscientes de una conversación en este caso, ¿no es cierto? Pero el resto de las tareas que estamos realizando sin darnos cuenta, lo lleva a cabo el inconsciente, por ejemplo, con el ritmo respiratorio, el funcionamiento hepático, pancreático, de todos los órganos y sistemas. Bien. No nos tenemos que estar preocupando por eso, eso es están en piloto automático. O sea, automáticamente cuando aparece una situación similar a la que le dio origen a una creencia nuestra, vamos a reaccionar de la misma manera, porque el subconsciente es un autómata reactivo. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos tener creencias instaladas
y no sabemos que las tenemos instaladas en el subconsciente, todo lo que es publicidades, o sea, las publicidades de la televisión, esas publicidades instalando por repetición. No sé, una propaganda, por ejemplo, de una gaseosa, vamos a ver que sale así como nueva y que la empiezan a dar en todas las tandas publicitarias. Y así durante varios días. Y de repente, a los 20 días por ahí, es como que ya empiezan a estar más espaciadas y después la escuchamos o la vemos una vez cada tanto. ¿Por qué? Porque los publicistas saben perfectamente todo esto. Saben que nosotros incorporamos esos conceptos después de un tiempo de repetición. Lo mismo que aprendemos a manejar el auto. Cuando estamos aprendiendo tenemos que estar pensando simultáneamente en el freno, en el embrague, en el acelerador, en todo eso que ya sabemos los que conducimos. Sin embargo, después de un tiempo que hemos estado conduciendo y que ya incorporamos todo eso como mecánicamente, lo único que tenemos que hacer es ir tranquilos y no tenemos que estar pensando si frenamos, qué es lo que tenemos que hacer para que no empiece a toser el auto, para no tragarnos un auto de adelante, etc. E incluso podemos ir sosteniendo una conversación consciente con una persona que nosotros tenemos al lado, sin tener que estar pensando tanto en cómo estamos conduciendo. Eso lo podemos hacer conscientemente, pero es inconsciente el hecho de manejar en ese momento. O sea, de qué palanca o qué pedal tengo que utilizar en cada momento. Entra en el mundo de lo que nosotros definiríamos, como de la psicomotricidad y de otras profesiones, como las praxias. Son todo ese tipo de acciones, de alguna manera complejas, de alguna manera culturales. Por ejemplo, hacer pis no es una praxia, pero es un hecho biológico. Sin embargo, peinarse, ponerse una remera, preparar una taza de café, abrir una puerta, girar una llave, sí, son praxias, porque son hechos culturales, digamos, las llaves, las puertas, los peines, existen producto de la cultura del hombre. Entonces, con esto nosotros diferenciamos dos tipos de acciones que nuestro cerebro y nuestro cuerpo van a tener que ir aprendiendo o incorporando. Todo lo que tiene que ver con nuestros aspectos biológicos, tener hambre, sed, sueño, y bueno, todo este tipo de acciones de las que Pati está hablando ahora, que tienen que ver con las praxias, aprender a comer, lavarnos los dientes, cortar una Los zanahoria, hábitos. los hábitos Sí. y costumbres. Claro, por eso los niños en el jardín de infantes, por ejemplo, o antes, por supuesto, del jardín de infantes, en su casa, en su hogar, aprenden hábitos y Claro. aprenden para vivir en sociedad qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido. Todas esas son creencias, son hábitos, creencias que maneja nuestro subconsciente, nuestra mente subconsciente. Y además todo lo que es funciones autónomas también maneja eso en la mente subconsciente. Bien. Claro, Nosotros porque tenemos muy poco control sobre las funciones autónomas. tal Nosotros, por cual. ejemplo, para ir a orinar, podemos aguantar un ratito cuando tenemos ganas de orinar, o sea, nuestro sistema nervioso autónomo nos avisó, tenés que ir al baño, tenés que ir a orinar. Y nosotros estamos reteniendo esa orina, por ejemplo. Lo podemos hacer por un tiempo, pero va a llegar un momento que vamos a tener que ir a orinar. Bien. Y es interesante por ahí ver esto, ¿no? O sea, que hay ciertos puentes o zonas de enlace, ¿no? Acá, a ver, Patti dice cosas que vamos a tratar de unirlas con los chicos y con la información de nuestros oyentes. Bueno, desde lo biológico nosotros no podemos operar mucho. O sea, podrá Patti y otros profesionales de la salud ver cómo, no sé, estas relaciones entre las células madres, los entornos químicos al interior de la piel, cómo se relaciona esta información, un poquito podemos hacer. Pero cuando Patti empieza a hablar de las emociones, de estos procesos de regulación, de la incorporación de estos conceptos o creencias, estos cúmulos de información sobre el exterior, ya acá nos empezamos a encontrar.
Y por ejemplo, toda esta información sobre el sistema autónomo, todo esto que regula, obviamente, funciona autónomo, pero uno influye y es muy interesante. Porque, por ejemplo, si yo acostumbro hacer ruido cuando un bebé está durmiendo, voy a empezar a tener un efecto sobre este proceso de dormir, sobre estos circuitos circadianos, digamos, de horas de vigilia y horas de dormir. Eso, además, por ejemplo, si bien hacer pis o los procesos de la digestión son procesos autónomos que uno no puede, o lo mismo que respirar, sí podemos hacer tener algunos actos volitivos para incluso para modificar estos patrones inconscientes que van quedando marcados. Porque, por ejemplo, a ver, si yo, a ver, ¿qué podemos decirlo? A ver, aprender a registrar que tengo ganas de hacer pis, es el proceso, es un ascenso-percepción, como decimos nosotros en la psicomotricidad. O sea, son sensaciones, son interoceptivas, o sea, son del interior de nuestro cuerpo. Y nosotros vamos a tener algún grado de conciencia. Hay gente que no se da cuenta de nada y se hace pis, otros nenes van a poder empezar a reconocer, hay todo un proceso en el reconocer esto. Incluso en los adultos a veces pasa con el cuerpo en tanto en relación al placer, al registro del placer, el placer corporal, digamos. Hay gente que siente mucho placer, hay gente que está muy alejada, y bueno, en el fondo es una cuestión psíquica, es decir, de nuestra Sí, conciencia y de la relación sí, que vamos estableciendo nosotros. sí. Y lo mismo pasa con las emociones, por ejemplo, si en casa todos tenemos roces, avanzamos sobre los otros y el otro nos dice, che, Manuel, deja de hacer tal cosa que me molesta, o vamos todo el tiempo reajustando límites y, bueno, si por ejemplo somos todos muy emotivos y enseguida frunimos el ceño y puede que los chicos copien esto, ¿qué pensás, Pati? Puede que empiece a haber una pregnancia, digamos, que se impregne en el niño estas modalidades. Sí, los chicos son esponjas. O sea que sería el orden de lo Ya te digo, desde epigenético. ya te digo que hasta los 6 7 años el cerebro de ellos funciona en tita, en la frecuencia de hipnosis, De hipnosis. que está reconocida en el electroencefalograma. O sea, desde hace muchísimos años. Lo que yo estoy diciendo No es. es hasta muy viejo. Y yo, mira, Se conoce desde hace mucho tiempo. te voy a meter un bocadito más entonces, porque es interesante por ahí también para papás y mamás saber un poco por qué esto es así. Porque es, o sea, como los dientes que van saliendo, proliferan, las estructuras psíquicas tienden a tener este proceso, a aparecer. ¿Sí? Ahora este proceso es paulatino. Y en el comienzo estamos en un mundo psíquicamente de indefinición total. Seguimos de alguna manera en el útero materno, no entendemos. Es un proceso de meses, de experiencias, de tonitos de voz, de cosas, para empezar a fijar la vista en mamá y empezar a hacer todo un proceso que nos va a ir dibujando los contornos y todo. Entonces, a partir de ahí va a aparecer esta experiencia de yo, soy yo, Pati es Pati, yo tengo mis deseos, mamá es otra. Todo este proceso paulatino es lo que se necesita para que se dé la conciencia, la vigilia. Entonces, al principio, lo que hay antes de todo eso es este proceso hipnótico. Cuando somos grandes y emergen nuestras estructuras psíquicas y nos identificamos con nosotros y con nuestro cuerpo físico, a veces lo que nos pasa es que nos endurecemos mucho y quedan los compactos muy separados, lo consciente por un lado y nuestro inconsciente con todo lo que trae, registros sensorios, corpóreos, emotivos, fantasmáticos, etcétera, también va a quedar encapsulado. Y ahí se nos hace difícil jugar con los chicos, porque el juego tiene esta capacidad de volver más amplio los poros del mallado que separan lo consciente de lo inconsciente. Entramos de vuelta en este estado tita, como dice Patti. Bueno, Patti, perdón, te interrumpí mucho, pero no sé, me parecía que eran No, no hay notitas de problema, color que iban a está estar bien. fantástico todo lo que estás diciendo, además desde tu profesión, que es fantástica. Este,
Nosotros los adultos también incorporamos creencias, o sea, podemos cambiar las creencias que tenemos. Lo que pasa es que nos resulta muy difícil saber qué creencias tenemos instaladas, o sea, no lo sabemos ni siquiera nosotros, porque no tenemos acceso al inconsciente. El inconsciente es el 95% de nuestra mente, es gigante. Es como una computadora, una supercomputadora, y el consciente es solamente el 5%. O sea, el 5% del tiempo del día estamos en actos conscientes. El resto es por ahí nosotros vamos caminando, no sé, tenemos que ir al kiosco, ¿no es cierto? Pero resulta que nos llamó alguien por el celular, entonces vamos hablando por el celular y ya llegamos al kiosco y lo pasamos incluso sin darnos cuenta. Y Claro, colgamos en el celular y decimos, ¿a qué venía yo? ¿No es cierto? Porque la mente consciente no puede prestar atención a más de una cosa a la vez. Podrá prestar atención a algunas personas a dos, tres cosas a la vez, pero no es que tampoco hacemos bien cada cosa, ¿no es no, cierto? claro. Nosotros hacemos bien una cosa y a veces ni eso, cuando estamos pensando y concentrados en ella. Entonces, el subconsciente nos mantuvo caminando más allá del kiosco. ¿Por qué? Porque nosotros lo teníamos en la conciencia, tengo que ir al kiosco, pero era la mente consciente la que estaba registrando eso. Eso no se metió en el inconsciente, porque se necesitan por lo menos 21 días de repetir anda al kiosco, anda al kiosco, para que eso se introduzca en el inconsciente. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que nosotros lo manejamos con el consciente activo. Entonces, como el consciente estaba entretenido con el celular, entonces, ¿qué hizo nuestro inconsciente? Y nos mantuvo caminando por ahí, ¿no es Claro, cierto? siguió Eso es un lo que hizo el función, inconsciente. sí, un Pero sistema. como uno no sabe qué creencias tiene instaladas, porque uno se sorprendería de saber Mm. las creencias que hay, por ejemplo, las creencias de autoestima. ¿eh? Nosotros conscientemente decimos, no, soy una buena persona, yo me quiero, tengo que quererme porque si no, ¿cómo voy a querer a los demás si yo no me quiero? Etcétera. Y uno podría llegar a sorprenderse de las creencias que tenemos de no autoestima. ¿eh? ¿Por qué? Porque se han ido incorporando a lo largo de nuestra vida y están ahí metidas en unas memorias que son una madeja de memorias. Así como vos decías de los niños. Los niños son puro instinto y nosotros cuando los vamos educando para que ellos puedan insertarse en la sociedad, le estamos sacando el instinto. O sea, Claro, les estamos inculcando sí, sí, sí. hábitos que se alejan del instinto. Por ejemplo, yo ahora te digo, usa el tapabocas, ¿no es cierto? Entonces, vos te pones el tapabocas y capaz que vos respirás bastante bien con el tapabocas. Pero si alguien me dice, ponete vos el tapabocas, y yo me ahogo. ¿Por qué? Porque tengo muy baja presión, tengo la presión por debajo de 10. Entonces, no puedo respirar a través de un tapaboca porque me ahogo, me desmayo. ¿eh? Entonces, ¿quién me está avisando que me estoy ahogando y que necesito más oxígeno? Como cualquiera de nosotros que en cualquier situación necesite más oxígeno. Por ejemplo, nos corrimos una cuadra a toda velocidad y lo que tenemos que hacer es respirar porque es una función autónoma. O sea, ¿por qué? Porque hay unos receptores acá en las grandes arterias, como las carótidas, hay unos quimiorreceptores que están sensando si la cantidad de oxígeno que está circulando en la sangre es suficiente o no. Entonces, si sensa que es insuficiente, manda la señal acá, al cerebro, al centro de control de la respiración, diciendo, queridito, tenés que respirar más profundo,
y tenés que respirar. No podés Va a seguir mandar, ahogándote, va a te mandar, ahogás, te ahogás. claro, sensaciones al cuerpo. Nuestra propia musculatura va a buscar Es incorporar. autónomo, Por eso, eso es neurológico, es un impulso nervioso, es neurológico. O sea, es un signo y un síntoma neurológico. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esto? No, pero yo tengo que aguantar. Hace 1 año y pico que te vienen diciendo, me estoy ahogando, vos decís, estoy escuchando a mi organismo, lo estoy escuchando, es instinto. Pero por la televisión y qué sé yo, son monotemáticos, y entonces, ay, el tapaboca, y los que no usan el tapaboca son una porquería, bla, 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 bla. Entonces vos, para insertarte en la sociedad con estas nuevas medidas, que no se sabe de dónde salieron, entonces decís, no, no importa que mi organismo me diga que me estoy ahogando, yo tengo que aguantar. Y ahí estoy olvidando o me estoy educando para desestimar mi instinto, para no escuchar a mi cuerpo, lo cual es terrible, porque todos los problemas nuestros vienen de no escuchar al cuerpo, porque el cuerpo no nos va a hablar en castellano, ni en inglés, ni en ninguna lengua de las que se usan en el planeta ahora, por el momento. mira, No, Pati, nos habla con otro lenguaje. te quiero, Entonces, te quiero preguntar por el efecto en el sistema nervioso de tener un barbijo, que lo que hace, entre otras cosas, es dificultar el ingreso de oxígeno, la oxigenación del cuerpo. Sin embargo, quiero meter para presentarte esto a vos, primero decir, hay una parte del registro del dolor, y como tanto de los otros registros de la información interoceptiva, que es moldeable culturalmente. Es necesariamente así. Por eso a veces cuando todos tenemos la experiencia de ver un nene de 4 años, 5 que se cae, choca la rodilla con el piso y se levanta y mira a la mamá para ver si tiene que llorar o no. Depende del gesto, la cara que ponga la mamá, llora o sigue jugando. Entonces, el registro del dolor en sí, el dolor en sí, no dice mucho, o sea, depende de los aspectos psíquicos, de sí. cómo hayas ido haciendo tener esta capacidad de percibir la información que viene de tu cuerpo, que es esto que está diciendo Pati en relación al oxígeno, yo estoy poniendo en relación al dolor. Uno puede eventualmente acostumbrarse, y este es el problema con los chicos, del uso prolongado de artefactos que dificultan la correcta oxigenación del cuerpo. Uno se puede acostumbrar. Entonces, ¿qué pasaría si mis hijos se acostumbran, así como se acostumbran a levantarse y no llorar cuando se raspan la rodilla? Si se acostumbran, o un adulto, que también pasa, a veces uno ve, sobre todo los que trabajamos en relación a la salud, en las instituciones estamos obligados al uso prolongado de estos artefactos. Sí, Manu, vos ahí como que diste en la tecla, los niños con esto de que nosotros los estamos instruyendo de cómo insertarse en la sociedad, para que no se queden afuera, el niño siempre va a buscar con sus ojos el gesto del adulto que esté en ese momento con ellos, buscando a ver si ese rostro les está demostrando aprobación o desaprobación. Siempre va a suceder eso con los niños. Hasta en los bebés. El bebé va a buscar a ver el rostro de la persona que tiene adelante para ver qué ¿Qué hacer con lenguaje eso? Sí, sí. gestual, aunque no sepa hablar el bebé, o sea, aunque no haya aprendido todavía el idioma en su totalidad, el bebé lo completa con la gestualidad que está observando en la persona que está mirando. Y eso es parte de su aprendizaje. Si nosotros estamos con la cara tapada, entonces el niño, ¿qué está aprendiendo? ¿Mm? O sea, es algo antinatural. Seguro, se pierde un montón de Este, información, no sabe si le están haciendo un chiste, o sea, no todos perdemos una emoción que implica movimiento, es movimiento de qué, de la musculatura de la cara.
no hay emociones que no se identifiquen, entre otras cosas, por una particular forma de tensar y destensar la musculatura del rostro. ¡Ah! Me asombro, me da miedo, me enojo, estoy contento, tengo Sí, asco. Todo tiene una forma de organizar la gestalt del rostro, que se arma con las cejas, con el borde, con la boca, la nariz, los ojos. Esa información, eso es hasta, si se quiere, es un poco genético, ¿verdad? O sea, que miremos y que podamos hacer una gestalt y usar esa información y la otra, es parte de lo que nos define como humanos. Y eso va entrelazando todo, y eso es lo que va a hacer emerger luego las estructuras psíquicas, entre otras cosas. sí. Bueno, entonces son todas esas creencias que nosotros vamos incorporando por los hábitos. O sea, ahora es como que ya está en los niños el hábito de usar el barbijo. Había una nena que lloraba porque decía que si le decía al médico, sacate el barbijo porque te tengo que ver la garganta, y no se lo quería sacar y lloraba porque decía que se iba a morir. ¿Eh? Entonces me parece terrible. Pero bueno, ¿cómo es que la epigenética influye? ¿Cómo es que nuestras emociones, todas las creencias que tenemos, influyen sobre nuestra conciencia y sobre nuestro sistema nervioso autónomo? En este caso, bueno, por ejemplo, el sistema inmune, que es tan importante en estos tiempos, todo lo que es superestresarnos, fíjense que es el ambiente bajo la piel. O sea, nosotros, ¿por qué nos estresamos? Porque estamos sensando con los 5 sentidos, estamos sensando qué es lo que pasa. Y si vemos que afuera hay un ambiente hostil, entonces nos vamos a estresar. Pero bueno, eso sería para lo que está bien estresarse, porque por ahí Claro. uno con eso salva la vida, ¿no? Es decir, es un estímulo que nos está produciendo una situación de activación de todo el eje del estrés. O sea, nosotros desatamos toda una catarata de reacciones químicas que modifican todo nuestra fisiología y nuestra gestualidad, ¿no es cierto? Gestualidad, tanto de la cara como del cuerpo, Ah, ¿no es sí, sí. cierto? Sí, sí. Tono muscular, posición del cuerpo, qué órganos reciben mayor flujo de sangre, cuáles órganos en ese momento es como que se les cierra bastante el flujo de sangre en una situación de estrés. ¿Eh? Ahora, si nosotros estamos estresados por una interocepción, por una creencia instalada, por un recuerdo, por algo que continuamente nos están diciendo por televisión, que es, Ujú. tenés miedo, tenés miedo, tenés miedo, tenés miedo, tenés miedo, ¿no es cierto? Entonces, esa interocepción también es captada por los mismos sistemas que pueden llegar a desencadenar toda la catarata del estrés. O sea, todas esas sustancias, ¿no es cierto?, que hacen que estemos estresados, o sea, que el corazón vaya con taquicardia, que respiremos superficialmente, que, bueno, ya sabemos cómo es todo eso cuando uno está bajo una situación de estrés. Depende del grado de estrés, ¿no es cierto? Podemos transpirar, podemos tener ataque de pánico, podemos tener depresión, podemos tener ansiedad, son todos trastornos estos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de nuestras creencias, por ejemplo, si estábamos viendo todo el día televisión y estábamos continuamente viendo, a ver, cuántos muertos más en la última hora, entonces es una cosa que vamos a estar aterrorizados. Y con toda esa epigenética, tanto de lo que captamos externamente por medio de los sentidos y mandamos todos los mensajes al sistema nervioso, como si tenemos interocepciones, es decir, de todas las creencias que nosotros tenemos, vamos a desatar la catarata del estrés. La mente puede recrear tranquilamente cualquier situación
sin estar dentro de esa situación. O sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en ataque de pánico, porque estamos recordando la cantidad de muertos o, o la cantidad de nuevas cepas que están diciendo que hay, o la cantidad de, no sé, de enfermos, o de casos, o lo que sea en este caso, ¿no es cierto?, que es muy estresante, nuestra mente va a recrear eso de manera tal que va a mantener esta catarata del estrés en forma crónica. Y todas esas sustancias químicas que nosotros estamos liberando van a influir, o sea, van a hacer a la epigenética. Es decir, la epigenética se va a, o sea, vamos a censar todas esas sustancias que están alrededor de cada célula. Esas sustancias van a disparar señalizaciones adentro de cada célula nuestra y van a modificar al ADN, para que se exprese. adicionando grupos químicos, sacando grupos químicos, fabricando a partir del ADN, obligándole a los genes a fabricar estos ARNs de interferencia que pueden incluso interrumpir la síntesis de proteínas. Entonces, con esa actitud nuestra de solamente recrear una situación de miedo, ya estamos modificando nuestra epigenética, es decir, la forma en que los genes se están expresando. Bien. Estamos modificando el sistema nervioso autónomo. Estamos suprimiendo, por ejemplo, la función de las células inmunes. Estamos generando citoquinas inflamatorias. Estamos generando coágulos. O sea, estamos generando un estado general proinflamatorio, procoagulante. Entonces, estamos en riesgo, por ejemplo, de un ataque cardíaco, ¿no es cierto? La gente que ha tenido ataques cardíacos sabemos que esto muchas veces es desencadenado por una emoción muy fuerte, especialmente de enojo o de miedo. Con eso podemos tener un trombo, podemos tener una trombosis, ya sea arterial o venosa, que nos puede enfermar y que nos puede llevar a la muerte incluso, y que no nos permite hacer frente inmunológicamente ante cualquier enfermedad que nosotros, o sea, que nos pueda estar visitando, digamos, ¿no es cierto? Si nos está visitando Pati, alguna enfermedad, no podemos hacerle frente porque estamos inmunosuprimidos. bien. Pati, 3 de la tarde. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, todos los frutos de tu trabajo, es decir, toda esta información que nos brindaste, toda tu capacidad de sintetizarla. O sea, te agradezco muchísimo tu talento personal, tu generosidad conmigo y con la gente que me acompaña, porque nos regalaste una hora y una hora que es producto de una enorme cantidad de esfuerzo. Así que nada, es un orgullo y un enorme placer, un enorme placer y un enorme orgullo haber podido compartir con vos. Saludos, te mandan saludos por Facebook, que es por donde estamos saliendo. Andrea Paola, Norma Ávila y otra seguidora más que también escribió en su momento. Bueno, le vamos a pedir a la gente que haga comentarios, que escriba, que luego de ver el video diga si quieren que vamos a conversar con Patricia, por dónde seguir, lo que les interese. Nada, Pati, muchas gracias y espero que la hayas pasado bien y que estés muy bien. Que estés muy bien, que no te hagas mala sangre, que ahora entendemos todo lo que quiere decir esa frase. Pati, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manu. Después por ahí en alguna futura charla podemos ver
la parte positiva de todo esto, cómo nosotros a través de modificar nuestras creencias y a través de modificar nuestro estilo de vida, podemos influir sobre la epigenética, o sea, con la epigenética nosotros influimos sobre el ADN y decidimos cuáles son los genes que queremos que se expresen y cuáles son los genes que no queremos que se expresen, con respecto a todo nuestro ámbito emocional y así poder vivir una vida mejor, no tener tanta, digamos, tanta lo que se dice hemodinamia, es decir, todo lo que es sinapsis cerebrales, que gastan muchísima energía en pensamientos que no nos sirven o que no nos conviene tener, de manera tal que nosotros podemos modificar nuestro destino en parte con la epigenética, modificando la expresión de los genes con todos estos químicos que están allí dando vueltas y generando un montón de emociones, de sentimientos. Entonces tenemos técnicas muy buenas. La mente humana funciona así. La mente humana tiene ese diseño. Es decir, todos nosotros tenemos la radio prendida a las 24 horas del día. La radio que nos dice esto, lo otro, lo más acá, lo más allá. Eso se llama red por default. Se llama red por defecto y todos la tenemos. Cuando nosotros no estamos enfocados en una tarea, por ejemplo, entonces se activa la red por default. Es este bombardeo, esta especie de ratoncitos, ¿no?, que andan ahí adentro, y estamos gastando muchísima energía en algo que no nos sirve. Pero bueno, ya hablaremos entonces ahora sí. en una próxima charla. Sí, gracias, me encantó. Bueno, o sea, a la gente hay que decirle que Pati da muchas entrevistas. Pati está teniendo una actividad muy grande. Entonces, esto por ahí no se ve, pero bueno, se valora doble el tiempo que nos regala, porque además Pati no estaba aburrida en su casa, estaba haciendo muchas cosas. Bueno, no, sí, la próxima vez que tengamos oportunidad, entonces podemos retomar por acá, porque sí, ciertamente las emociones generan toda una actividad química y postural, y también con actividad postural, con ejercicio de conciencia, con concientización sobre la respiración, sobre patrones, etcétera, etcétera, uno puede ir generando un montón de cambios que, bueno, incluso ahora podemos darle hasta un soporte en lo biológico a través de la información que nos trae Patti. Todo el mundo, muchas gracias por haber estado acá, espero que disfruten, como ven, tendremos oportunidad de seguir. Sí, hay algo muy interesante también, que uno tiene todos estos pensamientos basura, cuando está concentrado en algo no los tiene, y a la noche, cuando queremos dormirnos, lo que hacemos es soltar. Dejamos que estos pensamientos corran sin identificarnos, sin prestar mayor atención a ninguno, y así entramos en el sueño. Si nos quedamos identificando y vibrando y poniendo emociones y situaciones, lo que entramos es una situación de insomnio, digamos, que es lo que muchas veces pasa. Es muy interesante cómo regula todo esto la meditación, pero bueno, o la contemplación silenciosa. Será toda ocasión de otra charla. A todo el mundo, muchas gracias, y vamos a devolver a Patti su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Manu.